Gracias. Decía, ¿no? No existe hoy por hoy una sola mujer que no tenga trastornos hormonales chiquitos o grandotes. Y es muy curioso porque realmente este tipo de trastornos hoy los hacemos muy comunes, ¿verdad? Si yo en este momento dijera la palabra menopausia, bueno, la pregunta sería, ¿con qué lo relacionas tú? ¿Tú relacionas menopausia con un principio de salud o con un principio de enfermedad? Quizás el grueso de la gente que le preguntásemos nos va a decirnos que la menopausia tiene que ver con problemas, tiene que ver con alteraciones, entonces yo lo relaciono más con enfermedad. Y vamos a ver que no es cierto, ¿verdad? La menopausia no es un momento de enfermedad, ¿verdad? Es un momento biológico en el cual lógicamente la mujer ha terminado su periodo, su ciclo reproductivo, nada más, solamente eso. Sin embargo, lógicamente todos los trastornos que se generan alrededor de ese momento, ¿verdad? Pues son los que conducen a que desafortunadamente nosotros siempre pensemos que en la menopausia va a existir algún tipo de problema, algún tipo de trastorno, algún tipo de deficiencia. Esa es la situación. Y es muy curioso, repito, porque aunque usted no lo crea, no existe un vocablo, no existe un texto, no existe un ideograma, no existe un pictograma en la medicina antigua, ¿verdad? Que hable sobre trastornos hormonales. No existe un pictograma, no existe un texto, ¿verdad? Ni los griegos que fueron exageradamente descriptivos, ¿verdad? En su clínica, hacían mención, por ejemplo, de menopausia o de cólicos menstruales, por ejemplo, ¿no? Es una situación que se da aquí solamente en el mundo y en el modernismo, ¿verdad? Yo recuerdo en alguna ocasión que estaba dando una plática sobre esto, una conferencia sobre esto, ¿verdad? Y recuerdo una señora que estaba presente ahí, una señora, pues que sabía, venía que veía que venía del pueblo, del campo, ¿verdad? Se veían sus manitas, se veía su forma de vestirse, ¿no? Y recuerdo mucho que me pregunta, oiga, doctor, yo no sentí la menopausia, ¿no estaré mal? Dije, no, hija, los que sienten trastornos de la menopausia son los que están mal, ¿verdad? Si la menopausia no es un momento en el cual debiera de existir alteraciones fisiológicas, ningún proceso biológico puede estar basado en el dolor, ¿verdad? O en una alteración, ninguno. Imagínate que, por ejemplo, el respirar te doliera, no, el respirar no duele, es normal, es un proceso normal. Si yo respiro y me duele algo, es porque algo está mal. Si yo voy y orino, pues orinar no tendría por qué tener ningún problema, pero si yo voy, orino y me duele, quiere decir que algo está mal. Lo mismo sucede con la menstruación. Si la mujer está menstruando y le duele, quiere decir que algo está mal. El problema, repito, es que hacemos común lo habitual, hacemos común lo habitual, y no quiere decir que sea así. Yo recuerdo, paciente me decía, oiga, y yo le decía, ¿cuántos días menstrua? Y me dice 3. Dije, bueno, la menstruación generalmente deben ser por lo menos 5 días. ¿Verdad? Y me dice, no, es que siempre he sido así, bueno, es que siempre ha estado mal. O sea, no normalicemos las cosas inadecuadas, ¿no? Vamos a ver que lo mismo sucede cuando evacuamos, ¿no? La gente dice, hoy como el Seguro Social dice que lo ideal es evacuar de 1 a 3 veces al día, pues yo creo que evacúo una, entonces quiere decir que estoy bien. No lo normalicemos, ¿de acuerdo? Eso es un problema muy complicado que nosotros tenemos. Y repito, hoy por hoy, no existe una sola mujer que no tenga trastornos hormonales. Recuerdo mucho al doctor Francisco Contreras Pulido, un gran compañero, un gran amigo, un gran maestro de allá del Hospital Oasis de Baja California Sur, ¿verdad? Que él decía, ¿no? Tal parece que la mujer nació para sufrir. Y decía este comentario, ¿verdad? Que el cual nosotros, pues al principio analizamos, digamos, no, ningún ser vivo nació para sufrir. Sin embargo, él decía, es curioso, ¿por qué? Porque hoy a más temprana edad, cada vez más niñas, ¿verdad? A más temprana edad están llegando precisamente a su menarquía, están llegando a su primer menstruación. Y a partir de ese momento, pues lo será un problema mes con mes, dolores, molestias, etcétera, ¿no? Allá en Estados Unidos, ¿no? La menarquía, la primera menstruación, se le conoce como the Houghing, ¿no? O sea, la maldición, ¿no? Si a la niña ya le cayó la maldición, ¿por qué? Pues porque a partir de ese momento serán sufrir día con día. Y cuando ya parece por fin que ese monstruo espantoso se va a ir de la vida de la mujer, pues llega uno más grandote que se llama menopausia, ¿verdad? Entonces, como bien dice el doctor Francisco Contreras, tal pareciera que la mujer nació para sufrir, pero no es verdad, no es que haya nacido para sufrir, simple y sencillamente hay que entender que si algo está mal hay que buscar cambiarlo. Vamos a ver que generalmente decíamos nosotros, sí, pues el primer momento que la mujer empieza con sus ciclos hormonales ya de una manera bien manifestada,
ciclos hormonales sexuales, cuando llega su primer menstruación, la menarquía. Bueno, pues, ¿a qué edad se hacía la primer menarquía? Bueno, pues vamos a ver que generalmente la mujer empezaba a menstruar entre los 15 y 16 años, ¿verdad? Hoy en la actualidad las mujeres están menstruando entre los 8, ¿verdad? 10, 12 años, cuando ya muy tarde, ¿no? Entonces vamos a ver que esa menstruación se retiraba entre los 40 y 45 años, cuando llegaba precisamente el periodo menopáusico. Hoy vamos a ver que la mujer puede llegar a los 50, 55, 58 años y seguir menstruando. ¿Me explico? A ese tiempo de la primera menstruación a la última menstruación, ¿verdad? De la menarquía, precisamente a la menopausia, a eso se le conoce como ventana estrogénica. Dice el doctor Francisco Contreras, decía, es que ya no es una ventana estrogénica, ahora es un ventanal estrogénico, ¿verdad? Eso es un mundo gigantesco de tiempo. Y eso es muy cierto, ¿no? Realmente vamos a ver que, por eso recordemos por qué a las mujeres se casaban a los 15 años, por qué les hacían 15 años como fiesta a las mujeres. Pues era el momento en que pasaban de niñas a mujeres. ¿Qué proceso fisiológico marcaría eso? Ah, pues la menstruación. Si una mujer está menstruando, está sexualmente madura. Si está sexualmente madura, ya se puede casar y tener familia. Yo estoy convencido que en este momento prácticamente ninguno de nosotros dejaríamos casar a una niña a los 15 años, ¿verdad? Porque emocionalmente no está preparada. Pero ¿a qué edad se casó tu bisabuela? ¿A qué edad se casó tu abuela, por ejemplo, no? Si me explico, o tu tatarabuela, ¿no? Porque ahora ya muchos de nosotros ya somos abuelos, ¿no? En este momento, ¿no? Entonces, pero ¿a qué edad se casó tu bisabuela, por ejemplo, no? ¿Por qué? Porque era otro momento y otro momento emocionalmente diferente, ¿no? Donde verdaderamente había un matriarcado en el cual la educación pues estaba dictada por la mujer desde el hogar, ¿no? Entonces ya un hombre a los 15 años pues ya tenía que ser un ser verdaderamente productivo. Una mujer ya era verdaderamente una señora que sabía manejar su hogar. Hoy sabemos que desafortunadamente ya no es así, tristemente. Sabemos mucho, nos hemos preparado mucho desde el punto de vista de la ciencia, el arte, la economía, lo que quieran, pero desafortunadamente la madurez emocional está cada vez pues más, más perdida, pienso yo, desafortunadamente, ¿no? Y lógicamente el estilo de vida, lógicamente la alimentación y todo lo que está pasando a nuestro alrededor, desafortunadamente sabemos, pues está siendo parte de esta alteración hormonal. Vamos a verlo de una manera biológica muy importante. En el ciclo hormonal de la mujer, pues no vamos a ver que prevalecen dos hormonas, no sean malitos, eso, muchas gracias. En el ciclo hormonal de la mujer vamos a ver que prevalecen dos hormonas, una que es el estrógeno y una que es la progesterona, ¿no? Durante el ciclo normal de la mujer, esas dos hormonas más o menos deben de estar iguales, más o menos, ¿verdad? Es esto lo que nosotros llamamos precisamente el eje estrógeno-progesterona, ¿no? Más o menos se encuentran igual. Pero bueno, nosotros sabemos que las hormonas son algo así como los chismosos del cuerpo, no son los que van y mandan información a todas las partes del cuerpo. Por ejemplo, la progesterona forma da un mensaje muy importante para que se forme un rico caldo de cultivo muy importante que se llama cuerpo amarillo, ¿verdad? Que se almacena precisamente ahí en el útero. Si el útero es ocupado, bueno, pues eso va a tener propiedades muy importantes para la implantación, la maduración de ese nuevo ser que está creciendo. Y si no, pues se elimina cada 28 días en forma de cuerpos corpusculares, lo que nosotros llamamos menstruación, ¿verdad? Y en este momento de la menstruación, bueno, pues vamos a ver que estos niveles hormonales disminuyen. Las dos hormonas disminuyen, pero vamos a ver qué sucede, pasa algo sumamente interesante, ¿no? Vamos a ver que el estrógeno, pues disminuye un 70% a como estaba antes, ¿no? El estrógeno disminuyó un 70%. Pero ¿cuánto disminuye la progesterona? La progesterona, si ustedes ven, sí también disminuyó, pero mucho más, disminuyó 95%. O sea, sí, las dos hormonas disminuyen, pero disminuye más la progesterona. En este momento, si se dan cuenta, el eje estrógeno-progesterona, pues ya no está, ¿verdad? El eje estrógeno-progesterona se ha modificado. En este momento, lo que hay es mayor cantidad de estrógeno que de progesterona. A esto nosotros le llamamos predominio estrogénico. En este momento predomina más el estrógeno que la progesterona.
¿Y qué efectos fisiológicos puede tener un predominio estrogénico? Bueno, pues la progesterona es una hormona muy importante que también va a regular aspectos muy importantes como es precisamente la tensión sanguínea, por ejemplo, ¿verdad? Lógicamente que si hay menos progesterona, hay menos fuerza y menos tensión sanguínea. Por eso vamos a ver que en este momento las mujeres se sienten hinchaditas, ¿no? Cuando la mujer está menstruando, como que retiene líquidos, ¿verdad? Esto lógicamente hace que haya menos oxígeno en el cerebro. Hay una cosa que se llama supresión oxigenatoria. Al haber supresión oxigenatoria en el cerebro, bueno, pues vamos a ver que la gente se siente triste, se siente sensible. Por eso la mujer en este momento, pues se siente triste, se siente sensible, etcétera, ¿no? Y lógicamente que bajo ciertas circunstancias eso se puede volver como agresividad, ¿verdad? Y es muy cierto, es muy cierto. Y esto lógicamente que se vuelve mucho más, común durante la menopausia, ¿verdad? Pero este es un asunto normal, estaremos de acuerdo, este es un aspecto normal, es normal que llegue a existir ese desequilibrio durante el proceso de la menstruación, ¿están ustedes de acuerdo? Es normal. Lo que no es normal es que suceda todos los días en la actualidad. ¿Y por qué sucede todos los días en la actualidad? Bueno, desafortunadamente vamos a ver que estamos viviendo un momento donde a nivel epigenético, a nivel del medio ambiente, se están pasando cosas sumamente interesantes. Por ejemplo, este estudio es muy interesante, es un estudio de los trabajos del doctor Niels. El doctor Niels, por ejemplo, demostró algo sumamente curioso. Él demuestra que en la actualidad, el varón tiene solamente el 50% de espermatozoides útiles que hace 50 años, ¿verdad? Y esto es interesante porque vamos a ver que él dice, ¿verdad? Que que esto va incrementándose un 2% cada año. Si esto continúa de esta manera, como lo pronostica el doctor Niels, faltará muy poco tiempo para que verdaderamente la reproducción sea un problema bastante severo y ya lo es, de hecho ya lo es. Hoy en la actualidad, pues vamos a ver que por lo menos se sabe que el 50% de los casos de infertilidad que sufre una pareja se debe por el varón. Sí, generalmente antes, cuando no se podía embarazar una pareja, bueno, pues generalmente le echábamos la culpa a la mujer tenía que tener los problemas, que no quiere decir que no los haya. Hoy el problema es que muchas veces se conjunta, ¿verdad? Los problemas de pareja en general, tanto los del varón como los de la mujer. En este caso, la cantidad de espermatozoides útiles, bueno, pues está disminuyendo. Hoy estamos evaluando una cosa que le llamamos la feminización de la naturaleza. Hoy tal parece que desafortunadamente esta parte se está dando, ¿no? Vamos a ver que precisamente se ha demostrado que en la actualidad están haciendo mucho más, mujeres que varones. Vamos a ver que se ha demostrado que antes pues teníamos una tasa de 106 varones por cada 100 mujeres que se naciera. Hoy al parecer esto se ha invertido. Hoy cada día se están haciendo mucho más mujeres que varones, ¿no? Un efecto que le estamos llamando estrógeno mimético. Y lo que yo decía, por ejemplo, se reveló que sobre todo las mujeres de raza negra en los Estados Unidos, el 48% de ellas estaba teniendo su menarquía entre los 8 y 10 años, ¿verdad? Este, y que bueno, el 15% de las chicas blancas en esta edad ya había empezado a desarrollar características secundarias sexuales, por ejemplo, ¿no? Y esto lógicamente se está incrementando, es una situación bastante sencilla. Ahora bien, un terrible problema que atañe mucho más a la mujer, pues es el término de este periodo hormonal que llamamos menopausia. Y quise dejar esta definición porque ustedes se dan cuenta cómo en la definición misma tiene implícito el que debe de haber trastornos. Señores, no, eso no puede ser, o sea, no puede ser, no puede ser. La menopausia simple y sencillamente tiene que definirse como el término en el cual la vida reproductiva de la mujer ha terminado, punto, se acabó. No tiene por qué estar influida con sintomatología, con cambios endocrinos, con un periodo que le vamos a llamar perimenopáusico, porque ahora resulta que hay premenopausia, menopausia y posmenopausia, ¿no? Todo lo que se conoce hoy como el síndrome del climaterio. No,
Perdón, es que no puede ser de esa manera. Si existe alteraciones antes, durante y después, quiere decir que algo está pasando que está desarreglado, y más si comprendemos que las hormonas juegan un papel de regulación fisiológica sumamente interesante. Entonces, no puede ser de esa manera. Señores, por el amor de Dios, en el momento que la mujer termina su periodo efectivo reproductivo, pues se acabó, simplemente debe de ser eso, simplemente debe ser eso, ¿verdad? Cuando la mujer llega a su menopausia, quiere decir que es reproductiva, ya no se puede, ya no puede tener bebés. Oiga usted, es cuando debería de tener una mayor libertad de su sexualidad, pues ya no se puede embarazar. Desafortunadamente es cuando menos se le antoja, tristemente. Tristemente, ¿no? Entonces vean ustedes la cantidad de características clínicas, ¿verdad? Que se dice deben de ser comunes, ¿verdad? Al periodo perimenopáusico. Alteraciones endocrinas ováricas, síntomas vasomotores, síntomas urogenitales, trastornos neuropsiquiátricos, alteraciones cardiovasculares, osteoporosis posmenopáusica, etcétera, ¿no? Vamos a ver que realmente no puede ser de esa manera. Si esto está sucediendo, quiere decir que algo está mal, ¿no? ¿Qué lo puede ocasionar? Ya dijimos, puede haber un déficit nutricional específico, específicamente grasitas que le está haciendo falta a la mujer, del tipo de un omega 6 muy especial, que es el ácido gamma linoleico, ¿verdad? Que es sumamente importante. El consumo de grasas trans, el consumo de esas grasas que se producen por el ser humano cuando calentamos las grasas vegetales, ¿no? Por ejemplo, al freír, y que sabemos que son grandes disruptores endocrinos, ¿de acuerdo? Y por supuesto, una serie de sustancias presentes en la naturaleza actualmente, sustancias creadas por el ser humano que mimetizan la función de nuestras hormonas, que le llamamos xenobióticos, ¿verdad? Disruptores hormonales. Déjenme decirles que, por ejemplo, uno de los más curiosos, de los más importantes, de los cuales ha habido en el ser humano, es el llamado dietilestilbestrol, o el famoso DEB. El famoso DEB es una sustancia altamente cancerígena que se utiliza como hormona de, de crecimiento para las gallinas de granja, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, pues un pollito las 6 semanas ya está listo para irse al matadero, un pollo a las 6 semanas, cuando nosotros sabemos que un pollo en el rancho, un pollo en los lugares de granja normal, pues va a crecer entre 5 a 6 meses, ¿no? Aquí a las 6 semanas ya está listo. A las gallinas les hace poner huevos desde los 3 meses de edad en lugar de los 6 meses como debe de ser. Sabemos que esta es una sustancia que se ha demostrado llega a provocar ginecomastia en el varón. Hoy en la actualidad al varón le está creciendo el busto, ¿verdad? Y bueno, está viendo un retraso en la aparición de caracteres sexuales secundarios en el varón, menstruaciones tempranas en las niñas, ¿no? Esta sustancia tan peligrosa se excreta en las heces fecales de las gallinas, ¿verdad? Y es lo que se conoce como la famosa gallinasa o pollinasa, rica en DEB, que se da de alimento a cerdos y vacas, ¿no? Bueno, ¿cómo crees tú que una vaca da leche y no es mamá? Solamente las vacas cuando son mamás, pues van a poder dar leche, ¿verdad? Y bueno, pues sabemos que desafortunadamente es un factor de riesgo bastante grande para el cáncer y el crecimiento de tumores. Aquí tengo otros disruptores endocrinos muy importantes, todos ellos hechos a partir de la industria del petróleo, en los pesticidas, plaguicidas, ¿verdad? O los compuestos organoclorados, precisamente como el DDT, y como lógicamente se encuentran muy comunes en nuestro ambiente. Por ejemplo, las dioxinas, ¿no? Sustancias que se encuentran y que van a entrar a nuestra biología por la piel. Dije, aunque usted no lo crea, el 80% de los agentes que llamamos nosotros especies reactivas, agentes oxidantes, ¿verdad? Exógenas, las exógenas, el 80% entra por nuestra piel. Vamos a ver que el hueso de los cosméticos se fabrica con grasas, ¿verdad? Esas grasitas, al ponerse en contacto con el manto ácido de nuestra piel, bueno, pues reacciona químicamente formando moléculas como las dioxinas, ¿no? Y ya sabemos que son poderosos agentes oxidantes, y también pueden volverse disruptores endocrinos para nuestro cuerpo, tristemente, ¿no? Tenemos los llamados parabenos, ¿verdad? Que se encuentran mucho precisamente en la industria petroquímica, ¿verdad? Para generar esa maleabilidad hacia los plásticos, por ejemplo, ¿no? Yo
siempre he mencionado, el pecado más grande que ha cometido la especie humana desde mi punto de vista, pues se llama unicel, ¿verdad? Poliestrileno. El poliestrileno es una sustancia que nunca se va a destruir, nunca se va a destruir, nunca se va a destruir. Eso es un contaminante perenne, ¿de acuerdo? Cada vaso de unicel que se fabrique va a ser un contaminante de por vida. Dicen se va a destruir en 5 millones de años. ¿Y quién, cómo lo sabe? No, eso es una mentira. Segundo, cada vez que se fabrica un vaso de unicel se desprende un gas que son los llamados fluorocarbonos, que eso fue lo que le dio el premio Nobel al doctor Molina en la Facultad de Química de la UNAM, ¿verdad? Destruyen la capa de ozono, ¿no? Entonces, cada vez que se fabrica un vaso de unicel, estamos destruyendo la capa de ozono. Pero como si fuera poco, cuando se agrega agua caliente, ¿verdad? Va a desprender sustancias químicas, ¿verdad? Precisamente estos parabenos que son disruptores hormonales. Por eso, hoy por hoy, bueno, hay gente que dice, oye, pero pues yo no como carne, ¿no? Yo no como sustancias de ese tipo. El 80% de los productos que llegó a tu mesa fue rechazado con un pesticida. Y hemos visto como muchos pesticidas, ¿verdad? Desafortunadamente, también llegan a ser disruptores endocrinos. Es un problema que no se va a poder, no se va a acabar. Es un problema que desafortunadamente está en nosotros. La contaminación por microplásticos que hay en la actualidad en el ser humano es impresionante. Hoy cualquiera de nosotros, hacemos una prueba de orina y encontramos microplásticos. ¿Sí? Tristemente, no se diga en el ambiente marino. Hoy por hoy no existe, se han demostrado que de 100 peces que han sacado, los 100 peces tienen contaminación con microplásticos. Imaginémonos lo espantoso que estamos viviendo. Consecuencias de esto, pues sí, lógicamente, desarrollos anormales, crecimientos anormales. Hoy vemos como, repito, al varón le está creciendo el gusto, al varón se le está generando una ginecomastia, la mujer tiene caracteres sexuales a más temprana edad. Tristemente, estamos teniendo una feminización en la naturaleza. Desafortunadamente, todas estas sustancias, bueno, pues viajan en el cuerpo, mimetizan, ¿verdad? La acción hormonal. Recordemos que la acción hormonal puede tener dos principios. Por eso es que las hormonas trabajan bajo dos principios. Sus receptores tienen un receptor que llamamos agonista y un receptor que llamamos antagonista, ¿no? Por eso los trastornos hormonales pueden ser de dos tipos. Si se activa el receptor agonista, entonces hay respuesta hormonal. Por ejemplo, crecimiento del tejido extraordinario. Nosotros sabemos, por ejemplo, que las hormonas sexuales son hormonas esteroideas que ayudan a la proliferación del tejido. Por eso mucha gente se las inyecta para aumentar su masa muscular. Por eso es que se las ponen al pollito o a otros animales para su crecimiento. Que mucha gente dice, no, no es posible. Dios mío, de verdad, habría que revisarlo mucho más de cerca. ¿De acuerdo? Pero también tenemos el efecto antagonista, ¿verdad? La hormona tiene su receptor antagonista. Entonces, si se activa el receptor antagonista, pues no hay respuesta hormonal, ¿verdad? Entonces vamos a ver que lógicamente al no haber respuesta hormonal, pues la señora empieza a tener sequedad vaginal, falta de líbido, alteración en los lípidos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que los trastornos hormonales en la mujer, si se dan cuenta, pueden ser por dos vías, por la vía de la respuesta hormonal o por la vía de la falta de respuesta hormonal, ¿no? Por ejemplo, puede haber depende de qué receptor sea el más activo según la acción donde esté dando indicaciones este xenobiótico, ¿verdad? Esta molécula disruptora hormonal o mimetizadora de nuestras hormonas. Si algo no queda claro, por favor, traten de decírmelo sin ningún problema. ¿Qué tipo de trastornos encontramos? Bueno, encontramos tres tipos de trastornos muy importantes, llamamos síntomas vegetativos, como son los sofocos, sudoraciones, palpitaciones, hipertensión, vértigos, parestesias, las que se siente así como cosquilleo, como hormiguitas, ¿no? Síntomas metabólicos, atrofia del epitelio, sequedad vaginal, aumento del colesterol, alteraciones circulatorias. Síntomas nerviosos, ansiedad, depresión, nerviosismo, agresividad, pérdida de la libido, pérdida de la memoria, cambios de humor, etcétera, etcétera, etcétera. Como todo debe de ser un tratamiento integral, ¿verdad? Su aplicación. Nosotros sabemos que la alimentación va a jugar un papel muy importante, la regulación de la microbiota va a jugar un papel muy importante,
¿verdad? Y por supuesto el uso de otras sustancias. Por ejemplo, vamos a ver que dentro de la naturaleza también tenemos sustancias reguladoras de todos estos xenobióticos, ¿no? Por ejemplo, tenemos muchas plantas como la alfalfa, como la soya, como el ñame silvestre, que pueden ser muy útiles para todo esto a base de los nutrientes que mencionamos, como el ácido gamma-linoleico, el zinc, la vitamina B6, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también dentro del ámbito de la rehabilitación, vamos a ver que el equipo de Bioterra Care puede ser muy interesante en todo esto, muy interesante en todo esto. ¿Por qué? Porque sabemos que es un buen regulador del sistema nervioso. Y hoy encontramos, a través precisamente de lo que llamamos el complejo endocannabinoide, ¿verdad? Donde lógicamente hemos demostrado que estas sustancias que se secretan a nivel de membrana celular son afines tanto al sistema nervioso como al sistema endocrino, al sistema hormonal. Por eso hoy hablamos de la psiconeuro eh, endocrinología, ¿de acuerdo? Como el sistema nervioso tiene una alta responsabilidad en la regulación del sistema endocrino y viceversa. ¿Por qué? Porque es un problema bidireccional. Y si nosotros podemos influir a través de la aplicación del equipo sobre la respuesta del sistema nervioso, entonces también podemos influir al mejorar, ¿verdad? Este aspecto, la respuesta hormonal. Pero repito, tiene que ser como parte de un tratamiento integral para la mujer, ¿de acuerdo? Lógicamente, sabemos que nuestro equipo es un equipo médico, o sea, tenemos esa garantía que es un equipo médico de bajo riesgo, es un equipo que lógicamente lo hemos probado y hemos tenido efectividad en múltiples pacientes. Ya después de 2 años, ahora sí ya podemos hablar que tenemos una madurez en cuanto al ámbito de los resultados. Hoy me da mucho gusto leer, por ejemplo, en los chats que tenemos nosotros de la empresa, me da mucho gusto escuchar las experiencias de que nos están hablando los compañeros y eso a mí particularmente pues me da gusto, ¿verdad? Me da gusto que la gente pueda evaluar cómo el equipo tiene efectividad en diferentes ámbitos para la salud. Los terahertz, recordemos que son una frecuencia lumínica muy importante y que esta frecuencia lumínica ha demostrado tener influencia importante porque generan un calentamiento profundo, independientemente de la diatermia, ¿verdad? Que puede llegar a los puntos de acupuntura. Por eso la semana pasada, ¿verdad? El doctor Bernardo Acosta nos hablaba sobre esta cosa tan importante, pero también nosotros hemos demostrado que es capaz de tener acción sobre nuestro sistema nervioso, sobre las conexiones nerviosas, y esto es muy importante para mejorar la regulación endocrina. Una mujer que tenga cólico menstrual, pues sabemos que puede tener beneficios inmediatos con la aplicación del equipo. Una mujer que tenga trastornos precisamente del sistema nervioso, problemas de sueño, ¿verdad? Bueno, pues sabemos que va a tener una gran ventaja con el equipo y si a esto le aunamos la homeopatía o le aunamos herbolaria, le aunamos nutrición o cualquier otra herramienta que nosotros conozcamos y dominemos para en el campo de la salud, bueno, pues vamos a ver que va a ser sumamente interesante, ¿no? Recordemos que la unión de criterios terapéuticos es lo que ha dado mejores resultados para un padecimiento específico y no solamente el uso de fármacos, que tampoco los descarto, ¿no? Tampoco los descarto. Si el paciente necesita tomar un fármaco, pues que los tome. Nuestro equipo, recordemos que tiene una gran injerencia, tanto en el ámbito del fenómeno lumínico como en el fenómeno térmico. ¿Cómo debemos de aplicarlo? Bueno, lógicamente, yo les voy a decir que particularmente previamente un precalentamiento en todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, tanto en la parte frontal como en la parte posterior, o sea, todo lo que es la espalda. Recordemos que nosotros, a pasar de forma lineal sobre la espalda, desde la base del cuello, ¿verdad? En la nuca, hasta precisamente la zona del coxis, de forma lineal, el calor vamos a poder mejorar e impactar en el sistema nervioso. También podemos hacerlo en la cabeza, tanto en la parte frontal como en la parte posterior. Aquí toda esta región va a tener una conexión muy importante, una gran conexión con nuestro sistema nervioso, ¿no? Todo lo que van a ser los pares craneales y por supuesto todo lo que nuestro sistema nervioso regula, la palma de las manos, las plantas de los pies. Entonces, trabajar en la parte de la espalda, ¿verdad? Va a ser la parte central para mejorar este tipo de padecimientos, ya que estamos impactando en los problemas de orden nervioso. Pero también
también podemos trabajar el equipo en zonas íntimas, en la zona íntima, tanto en la mujer como en el varón. O sea, ese es un gran beneficio que podemos tener. Nosotros sabemos que desafortunadamente a veces los problemas en la zona íntima son muy difíciles de que el paciente no los comunique. ¿Por qué? Pues por pena, ¿no? Pero vamos a ver que el equipo puede ayudarnos para dolor e inflamación en zonas pélvicas, verrugas genitales expuestas, por supuesto, úlceras expuestas, inflamación prostática, herpes genital expuesto, hemorroides, varicocele, inflamación testicular. Sin ser escatológicos, con todo el respeto, simplemente por principio de salud, quisiera enseñarles algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, aunque lógicamente no es el tema, pero sí podemos ver una afección en glándula mamaria, que también sigue siendo una zona íntima para la mujer, cómo va mejorando significativamente después de la aplicación de la fisioterapia. Aquí vemos su estado inicial, donde existe el color naranja, normalidades por deterioro de la piel, y cómo con la aplicación de la segunda terapia con terahertz, pues empieza a mejorar de una forma bastante notable, ¿verdad? Lo mismo aquí, vamos a ver, estos son unas hemorroides expuestas, unas hemorroides bastante alteradas, ahí lo podemos ver, ¿verdad? 10 sesiones, 15 sesiones, 25 sesiones de tratamiento. Y en 25 sesiones prácticamente han desaparecido. Entonces vamos a ver que también para problemas en nuestras zonas íntimas, tanto masculina como femenina, se puede hacer.